Hola, yo soy Valentina Salazar, @laotorrino. Hola, yo soy María Alejandra Salazar, @laoftalmo. Y esto es Impacientes. Bueno, María Alejandra Salazar, @laoftalmo piso. ¿Qué es esto? ¿Qué ¿De qué estamos trata? haciendo? ¿De qué trata? ¿De qué vamos a hablar? Bueno, @laotorrino. Yes. ¿De qué trata Impacientes? Vamos a hacer preguntas generales de medicina. Preguntas que te han hecho en una fiesta, preguntas que te han hecho en una playa, preguntas que te han hecho en un restaurante. En un banco. Exacto. En un supermercado, en una colita. Acerca de medicina y de tu especialidad. Porque no falta que tú estés en una cola y tu mamá esté en la cola y diga, mira, mi hija es otorrino, y te lleguen 200. ¿Tienes algo que preguntarle? Algo así. Exacto. Y te salga la consulta de otorrino, pero en la cola. Entonces, Por ejemplo, si tenemos aquí que ejemplificar, María Alejandra, ¿por qué estudiaste medicina? ok, porque estudio medicina. Porque tu papá es médico y te obligó. No, vale, no, Ok. cero. Realmente, o sea, yo adoro a mi papá y lo admiro, pero no fue algo que aprendí en casa, que no. Yo quería ser abogado, en verdad. O sea, la historia real es que yo quería ser abogado y yo toda mi vida crecí queriendo ser abogado, pero llegó un punto como a los 16, 17 años Ok. que mi mamá me dice, toma, aquí está, lee la Constitución. Dios mío, o sea, yo no entendí nada de la Constitución, nada. Y mi papá me llegó con su libro de biología de primer año. Claro. Y yo leí las primeras dos líneas. Ah, pero de primer año de medicina. No, bueno, de biología X, sí, exacto. O de primer año año. de medicina, Ah, ok, no, ok. era anatomía. Ajá. Y leí las primeras dos líneas de anatomía y las entendí. Y yo le tomaste esa y yo le decisión. dije a los 17 años, mira papá, yo entiendo esto y no entiendo esto. Y bueno, y dije, voy a estudiar medicina y no derecho. Y esa fue mi decisión, chamo. Y por Así eso- en eso se basó mi decisión, no si realmente en eso se basó mi decisión. Y así decidí yo estudiar medicina. Yo. Cada quien tiene sus... ¿Cómo decidiste tú estudiar medicina y por qué? Yo igual siempre digo, cada vez que me lo preguntan, yo siento que eso, a mí mi papá me fue como trabajando. Guiando. Sí, yo no sé si ese era su sueño frustrado, pero siempre me hablaba, ay, es que a los médicos les va muy bien. Hablando de les va muy bien. Son muy inteligentes, todo el mundo los respeta. Y eso desde chiquita y a mí me fue quedando, pero yo tengo profesiones frustradas. A mí me gusta ser médico y a mí me gusta lo que hago y mi especialidad, pero yo siento que fue por hasta un Presión punto social. No, presión paterna. Presión paternal. Por complacer a mi papá. Después, bueno, menos mal, me gustó, me fue bien. Pero bueno, yo creo que cada quien tiene su historia y su Sí, sí, cuento. total, o Pero sea- yo tengo profesiones frustradas, tú tienes profesiones frustradas. Sí, en verdad a mí me gustaba psicología. Yo en algún momento, ¿sabes? Quise estudiar psicología. No lo hice porque en la prueba interna quedé en medicina. En la prueba interna. Quedé en medicina. Y dije, bueno, medicina. Está bien, chévere, Y medicina. algo así más banal. Yo tengo... Diseñadora de interiores de hogares. Me hubiese Bueno, En bueno. verdad me encanta, todavía me encanta. Sí, Ojo. y eso no es banal, pero bueno. ¿Cómo que no es banal? Bueno, sí, es banal, no es banal. No es disculpen. banal, no es banal. Ok, Pero, ¿y a ti? No, a mí así me gustaba comunicación social, porque me hubiese gustado tener como una revista, ¿sabes? Algo así, una revista o de artistas, celebridades, algo así. Y me hubiese gustado también que sí, estilismo, algo así. Ok, Ayudarse a la no, gente a pero eso sí, vestirse. está bien, está Son bien. cosas sencillas. Me hubieses ayudado. Pero me hubiese gustado, sí. Lo intento todavía. No siempre. Bueno, más o menos como de esto va. Tenemos igual más preguntas. La gente, como que los seguidores nos ayudan a recolectar preguntas y las tenemos siempre por acá. Ajá, por lo menos acá tengo María Alejandra. Ajá. A ver, ¿Te llegaron a castigar en el posgrado? me llegaron a castigar en el posgrado, sí, pero no me dejé. O sea, esa fue la respuesta real. En un momento me dijeron, yo creo que fue una residente que era un año mayor que yo, que no voy a decir Ajá, el nombre. yo me acuerdo. Que me dijo, no, porque tú eres R1, yo soy R2. Pero y te yo lo dijo le dije- gritadito. Me lo dijo gritadito. Y lo único que yo hice fue acusar, porque yo sí era acusona. Sí. Yo era súper acusona. O sea, en verdad a mí me decían, te voy a decir esto, y yo, tú me lo vas a decir, yo se lo voy a decir. Y siempre lo hice. No, Y pero yo me nunca acuerdo que dejé. también le dijiste algo así, porque yo, ¿sabes? Somos amiguitas, obviamente. No, siempre no. Ella también le echamos dijiste los algo cuentos. como que tú a mí no me gritas porque tú me pagas a mí. Y yo así. Sí, total. Le dije como que si tú eres mi superior, tú no me tienes por qué faltar el respeto a mí, yo no tengo por qué hacerte caso a ti. Y tal cual fue así, de verdad. Y así Y tú fue. te dejaste castigar Sí. varias veces. Sí, bastante.
Sí, tuve muchos castigos. Era la castigada, Me normal. dejé castigar, no todo el tiempo, todos los días, pero sí me castigaba. No, en verdad yo creo que mi posgrado no era tan pro castigo. O sea, mi posgrado fue bastante gracias a Dios y gracias... Es que yo creo que Dios me iluminó a mí en ese momento porque yo creo que ese posgrado fue fregado en su momento. Pero, no sé, a mí no me castigaron tanto, yo hice lo que hice y en verdad fue bastante llevadero. Yo creo que a ti te fue peor que a mí, chama, en el posgrado. Sí, un poco peor. Pero es Un eso, poco era, era a veces un poco como castigón. Creo que esa palabra no existe, pero eso era. Y aquí hay otra que tengo de que si para el médico es más fácil tener novio o esposo médico. Yo me crié alrededor de médicos. O sea, Un mi papá papá es médico. médico, mi hermano es médico. Yo, sinceramente, no creo que eso... O sea, yo prefiero que no sea médico, en realidad. O sea, porque médico es como que un problema tras otro. Realmente, si soy yo la médico sola, solo son los problemas míos, ¿sabes? Médicos, o sea, es como tus que- problemas médicos. Exacto, totalmente. Como que y los problemas médicos por lo general pasan por encima de, ¿sabes? De cualquier problema. Es decir, si yo tengo una cirugía, bueno, mira, yo tengo la cirugía y esto prela todo lo demás. Por lo tanto, es mejor si tú eres médico, mujer, tener un esposo que no sea médico, quizás es más, o sea, te va a comprender un poco más que un esposo que sea médico, porque siempre, ¿sabes? Las necesidades o los problemas o las emergencias del médico van a pasar Por encima de o las por del no encima médico. o van a ser igual. En cambio, Claro. yo solo tengo mis emergencias y ya, ¿sabes? Ya. Sí, no, yo creo que hay como pros y contras. Sí, sí, total. O sea, hay Así cosas es. buenas también de que si tu pareja es médico, igual hay cosas médicas que él va a entender y quizás que alguien que no sea. No agarren a médicos, de verdad. ¿A ti te gustaría que, o sea, por lo menos que tus hijos fueran médicos? No lo sé, puede ser. Puede ser porque quizás es una profesión que siempre va a ser bien vista a nivel mundial y que vas a conseguir quizás oportunidades a nivel mundial, pero realmente amerita mucho sacrificio. Sí. Y bueno, sabes, quizás esa parte es como que un riesgo-beneficio, por decirlo de alguna manera, a ver si, o sea, es en referencia a si se van a ir o se van a quedar, o bueno, no sé. O sea, en general es algo como muy individual, pero yo preferiría Que no. que no. Estás diciendo que no. Seguramente sí lo son. Sí, bueno, no sé. ¿Tienes algo para mí? Yo tengo muchas preguntas para ti, Vale. Dímelas. ¿Por qué otorrino? ¿Por qué otorrino? Es que es banal mi Sí, la respuesta mía es también. superficial así, pero en verdad fue porque otorrino porque no recuerdo si en cuarto o en quinto año de pregrado, o sea, cuando estás en la universidad, haces rotaciones y cuando me tocó rotar por otorrino, había una otorrino, no recuerdo si era residente de primero, segundo, tercer año en ese momento, pero súper bonita, era súper linda, estaba como súper arreglada, entaconada, se veía muy bien y aparentaba externamente ser muy feliz y poder seguirse viendo bien, bonita, chévere, etcétera, siendo otorrino. Entonces yo, en mi inocencia de cuarto año de medicina, dije, ves, sí existe. Y de ahí me empecé a perfilar por ese lado. ¿Y tú? Yo también quería ser otorrino. Ah, exacto, yo también quería ser otorrino. O sea, a las dos nos pasó lo mismo, pasamos por la misma rotación, solamente que en verdad... te y voy la vimos decir- a ella, tenemos una inspiración. Sí, 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 total. Lo que pasa es que yo no quise hacer el RA. El RA es un año en el que se hace una residencia asistencial, por eso es RA, en cirugía. Y eso es horrible. O sea, lo horrible es Hospitales lo que tienes fuertes, que pues. hacer, exacto, hospitales Porque además fuertes. como otorrino y las especialidades quirúrgicas requieren una residencia asistencial quirúrgica, pues ves mucho tiros, cuchillos, entradas de noche a quirófano y Mariale se lo quiso saltar. Y me lo Carga salté. asistencial. Sí, bueno, exacto. pero después cuando uno entra al hospital no se lo salta. Igual lo es. Ah, bueno, esa es una buena pregunta. ¿Tú crees que oftalmo es un posgrado hospitalario sencillo? O sea, ¿crees que no hay emergencias? ¿Te llega gente con un cuchillo en el ojo? Total, Sí, por llega. supuesto, por favor. Pero si hay cosas fuertecillas. O sea, no. En una guardia a nosotros nos llegó literalmente el empalado, que era un señor que le metieron un palo en el ojo que le llegó, o sea, hasta el cerebro. Era una loquera. Y como eso, muchas cosas. Sí, O sea, no, igual de otorrino. realmente sí. La especialidad de oftalmología, así como de otorrino, creo que menos de oftalmo que de otorrino. Un poco más suave. Exacto. Comparada No llega- con otras, porque en general nada No, es suave claro. de posgrado. Pero no llega tanto volumen de emergencia. En la consulta en general llega muchísimo paciente en oftalmología. Es decir, el día a día es bastante voluminoso con respecto al hospital y, bueno, a la consulta en general. Pero en la emergencia, obviamente, no hay tanto. Pero cuando es emergencia, realmente Ajá. hay que O sea, ¿tú crees que correr. tu caso de oftalmo más hospitalario, más fuerte es? Los empalados. O sea, el empalado fue... O sea, fue que si todo el mundo en el hospital lo sabía.
El empalado fue una locura. Y así como empalado, hay acuchillados, o sea, todo lo que es traumatismo en el ojo es... Todo el mundo corre, porque nadie sabe qué hacer. Entonces nada más uno se queda como que, bueno, a resolver uno solo, pues. ¿Y cuál fue, Valentina, tu peor emergencia? O sea, no sé si la peor, pero sí como la más... Fue una persona que llegó, es que es fuerte, creo que practicaba alguna de estas religiones que quizás como que usan animales, etcétera. Fue una persona que llegó con una cabeza de tortuga en vía aérea, o sea, en la garganta, pues, en su faringe, laringe. Me imagino, no, fue así. Durante un ritual, por alguna razón, mordió a la tortuguita y la cabeza se le quedó acá. Y eso, como es esta área es de otorrino, que es faringe, laringe, y nos llamaron a otorrino a sacarle la cabeza de tortuga / morrocoy a la persona de su garganta. No sé si es mi peor emergencia, pero es la más... Exacto. Y que no se me borrará de la cabeza. Bueno, nosotras pasamos también un 31 juntas. Ah, sí, es verdad. El primer 31. De guardia, hecho. Donde nos llegó un chamo. A mí, lo que pasa es que, bueno, ella me acompañaba con una cabilla acá, así, totalmente ahí clavada. Claro, eso nos ayuda a cirugía, pero bueno, es de otorrino para revisar la vía aérea. Entonces sí llegan cosas. Pero, o sea, yo siento que a otorrino le llegan como que más emergencias duras que a oftalmo. O por lo menos yo creo que todo. Sí, total. Todo. O sea, hay de todo. Oye, no tengo las preguntas genéricas aquí. No, sí las tengo acá. Yo no. ¿Volverías a estudiar medicina, Valentina? Sí. ¿Sí? Sí, yo creo que sí volvería a estudiar medicina. Sí. No súper convencida, pero creo que sí. Yo creo. ¿Tú no? No sé, puede ser. Mira, de las preguntas así, este mito de que si te echas algo tipo limón... No. Manzanilla en el ojo se te puede poner un poquito más clarito. No, horrible. Primero el limón te quema. O sea, te quema la córnea, no hay nada literal. natural que te aclare el ojo. No, nada. O sea, si naciste de ojo negro, te vas a quedar con los ojos negros. Morirás de ojo negro. De verdad. O sea, no te eches limón, te lo prometo que te va a quemar la córnea. No lo hagas. La manzanilla es peor. O sea, todo... De hecho, hay muchos mitos de abuelitas que dicen que te pongas manzanilla, que la manzanilla te lo quita. Mentira. La manzanilla te empeora. No sé si la piel, pero el ojo te lo inflama. Y para orzuelos y todo esto, todas estas cosas de que yo lo he escuchado, no es que estoy loca, ¿no? Que si ponte un huevo... La cola de gato. Un huevo caliente. En verdad lo que ayuda es el calor. ¿Pero el calor qué? O sea, el calor tipo una esponja, una toallita. No, en verdad, lo indicado del calor es... Una aguja, también yo he escuchado como que un tipo de coser que la calientas en la hornilla y te la pongas así en tu orzuelo. O sea, lo ideal es el calor en general. Tú agarras un pañito de estos desmaquillantes que venden en Farmatodo, sumergirlo en agua tibia, preferiblemente potable, y colocártelo en el ojo por 3 minutos aproximadamente. Eso es lo que te va a ayudar a desinflamar. Si es un huevo, lo que te va a ayudar es el calor. No el huevo. Si es, no sé, una moneda, una aguja, lo que te va a ayudar en general es el calor. Y eso es lo que te va a ayudar a desinflamar. No es el elemento, sino es el calor como tal. Pero sí, siempre de oftalmo yo siento que hay preguntas también así raras, como de todo. Y tengo una pregunta. Házmela. A ti. O sea, las goticas de agua oxigenada en el oído. No. O sea, generalmente no. O sea, uno siempre da la indicación de que no te pongas nada en el oído si no te lo indica el médico. Lo único que quizás te puedas aplicar es glicerina, aceite de bebé, que eso tiene pH neutro y no daña, no lesiona. El agua oxigenada incluso, a veces uno lo puede usar en la consulta, pero previamente tú revisaste el oído, el conducto auditivo, o sea, el huequito del oído, y ves que no hay lesión, que no hay nada, porque sabes que el agua oxigenada hace como efervescencia, así como espumita. Entonces, claro, si tú tienes un rotico, una infección, algo así, te echas agua oxigenada, lo que haces es poner la torta literal. El oído y el ojo son unos sentidos que si los tocas no hay vuelta de hoja. O sea, es como si lo perdiste, lo perdiste. La audición es así. Y que nadie le presta atención hasta que no le pasa algo. Hasta que no están afectados. Exactamente. Por lo menos aquí hay una pregunta como si me duermo con el lente de contacto puede... Uy, terrible. No lo hagan. O sea, no pasa nada con una vez, no pasa nada con 2 veces, pero no debería ser costumbre. Pero toda la noche, María Alejandra. O sea, tú te puedes quedar rendida con el lente de contacto. Bueno, o sea, no lo deberías hacer. Y al día siguiente te lo sacas y ¡ay, qué bien me fue! No, para O sea, tengo lente de contacto ahorita. No te duermas con ella. Ok. No lo deberías hacer, pero, o sea, efectivamente, no deberías
dormirte con lente de contacto regularmente. O sea, puede pasar una vez, puede pasar 2 veces, no seguidas. Pero ponte que te fuiste de rumba y te quedaste con el lente de contacto puesto. No importa, no pasa nada. Pero sí deberías quitártelo el día siguiente. ¿Y no existe un lente de contacto de larga duración? No existe un lente de contacto. No. O sea, sí están descritos, pero no deberías utilizarlos de larga duración porque el lente de contacto es como un parche que pones sobre la córnea. Y al tú poner el parche, ella deja de oxigenarse, deja de lubricarse de manera natural. Entiendo. ¿Entiendes? Entonces es como que no pasa ese oxígeno, no pasa esa lubricación y bueno, ocurren las complicaciones que ocurren normalmente con el lente de contacto. Valen. Mary. ¿Te ha pasado? Ajá. A que mí te no, llega espero que a mí no. un niñito con una cucaracha en el oído? Chiripas sí. Cucarachas lo he visto que sí en videos, pero no he sacado nada tan grande del ¿Y oído. qué pasa si se queda mucho tiempo o cuánto tiempo es lo mínimo que se... O sea, ¿cuándo tiene que correr un papá cuando sabe que el bebé tiene una cucaracha en el oído? O sea, si es hay como distintos cuerpos extraños. Si es un cuerpo extraño animado, o sea, un animal, un mosquito, una cucaracha, una mariposa, lo mejor es que lo saques apenas puedas. Cuando es un ser vivo, el paciente, niño, adulto, lo que sea, se vuelve loco. O sea, mátalo. Literal, se vuelve loco porque la sensación de movimiento en el oído te enloquece. El aleteo de la mariposa, las patitas de la chiripita, de la cucaracha, que si cabe una cucaracha, termina siendo una emergencia porque el paciente le incomoda demasiado. Claro, una vez que el animalito se muere, puedes esperar que hasta el día siguiente, porque lo mejor es que lo saques, pues se te puede infectar. Pero un cuerpo extraño inanimado, los niñitos, generalmente el papá se da cuenta tiempo después. Si se sobreinfecta, que mire, Porque huele mal. El oído le está empezando a oler mal, la nariz le está empezando a oler mal y le hemos puesto tratamiento y no mejora. Y cuando lo ves, a los 3 meses de que el papá o la mamá le empezó a poner tratamiento, ves que era un soldadito, literal. O sea, un soldadito de juguete de este tamaño, una pepita de zarcillo en el oído, una pepita de zarcillo en la nariz, plastilina, foami, así de foami metido en la nariz, foami metido en el oído. Y que claro, como no duele hasta que se sobreinfecta, pues los papás se dan cuenta tarde, pues. Claro, entonces nadie sabe. Y el niño nunca dijo, obviamente. No. Pero Es un secreto. ese sí es como un poco el pan de cada día en otorrino. Es común que vean niños o niños con cuerpos inanimados, cuerpos extraños como un pedacito de algodón, foami, lo que sea, y adultos con una mariposita. Es más común de lo que uno cree, pues. Ajá, ok. No, pero creo que no puedes decir. O que te Valen, pongan las gotas Como nasales el para minazo, descongestionar. Amarillas. Eso. Tiene otros colores, pero Que, la amarilla es la más ojo, famosa. Muchísima gente la utiliza ¿Tu prima? diariamente, mi prima, que Sí, ya sí, verá sí. este podcast y que si sirven, no funcionan, o sea, que son malas a largo plazo. Claro, o sea, la respuesta es esa. O sea, que generalmente, bueno, un tiempo corto te pueden ayudar a descongestionar. Para un gripón que te dé, bueno, te echas tus goticas amarillas o de cualquier otro color, pero sabemos cuáles son. Descongestionante. Descongestionantes. Un ratico, 3 días, 4 días como máximo. Pero que las uses todos los días, todo el tiempo, a cada Para rato. respirar en general. Para vivir, porque se termina volviendo Sí, como sí, una sí, sí, es una drogadicción. adicción. Y literal, es así, pues. Entonces, porque al final es un medicamento, o sea, es una droga. Y te vuelves adicto, drogadicto. Entonces, la conclusión es que no. O sea, no la puedes usar por periodos largos porque te causa efectos secundarios. Puedes sangrar, además de la parte adictiva, obviamente. Da taquicardia, te puede dar hipertensión. Muchas cosas. Y el efecto rebote, como cualquier medicamento. Me imagino Claro. que en oftalmo también. Sí. Usas la gota en la nariz y al principio te descongestiona 6 horas, después te descongestiona 4, después Igual, te el mismo descongestiona esteroide. 1, después no te descongestiona nada. O sea, Tienes que nada, usar nada, más, nada. exacto. Bueno, yo puedo plantear como la misma pregunta, pero para oftalmología con... No, las lágrimas artificiales. Eso se puede usar así sin... Las lágrimas es así. artificiales- O sea, no es el mismo caso de hecho el está frasco indicado. amarillo. No, está indicado. De hecho, las lágrimas artificiales debería la gente utilizarla 3-4 veces al día normalmente. Pero, o sea, quien sea, eso no importa. Depende de la marca. Lo que pasa es que la gente cree que todas las marcas que venden en la farmacia son lubricantes y no lo son. O sea, Ok. hay marcas que los farmacéuticos te venden como que si fuesen lágrimas artificiales y realmente son vasoconstrictores que sí quitan el ojo rojo, pero no lubrican la superficie ocular. Entonces, eso sí genera como que dependencia a la gota. Pero las lágrimas artificiales realmente el paciente, o sea, todo el mundo tiene indicado usarlas 3-4 veces al día, sobre todo si trabajas en computadora, televisor, Claro. aire acondicionado o si tienes más de 40-50 años. O sea, realmente eso sí está indicado utilizarlo. Ahora, ¿qué no está indicado utilizar todo el tiempo? Que la gente
Gota con antibiótico. Exacto, gotas con antibiótico y esteroide, que no está indicado utilizar todo el tiempo. Y que que, la gente lo que se utiliza usa, porque además son de libre receta, como ¿no? Receta lágrimas médica. artificiales, y que el farmacéutico lo indica. Farmacéutico. Normalmente, y dice, no, esta gotica te va a servir. En realidad no te va a servir. Te va a subir la presión intraocular. O sea, tiene una serie de efectos secundarios que realmente... Como mi gota de frasco amarillo. No funciona. Mira, puedo cerrar con esta. Si veo los eclipses, directamente me quedo ciega. Sí, claro. ¿En serio? No es que te quedas ciego, pero sí genera efectos secundarios a nivel de tu retina. Obviamente no veas, por Pero favor. el lentecito que te venden así como No. en el cine, que es como de papelito, No. para ver en 3D, si me pongo el lente de No, papel. pero o sea, puedes verlo un segundo, pero no te quedes viendo el sol. Pero con esos existe lentes. algo, o sea, algún lente, alguna cosa que No. mira, está No, diseñado pues para el ver. sol. O sea, no vean el sol directamente. Y- Tampoco por la cámara. No. En Ajá. realidad no. Tenemos O sea, un traumatólogo sí, en la sala que nos dice que si ponemos una cámara y vemos el sol, todo va a estar bien. ¿Qué dices No va a tú? estar bien, muchachos. O sea, primero no nos dañen Ajá. su celular. No. Ni con cámara, ni sin cámara, ni con teléfono, ni con protección o lentes de protección UV, no importa. Un ratico corto. O sea, los lentes Así. son para proteger el ambiente en general. No se puede ver el sol directamente porque sí te daña tanto la retina como la córnea como todo. O sea, realmente no se debe hacer. Bueno, esto es nuestra ejemplificación de lo que va a ser este proyecto podcast médico no médico, llamado Impacientes. Bueno, muchas gracias. Nos despedimos. Sí, adiós.